En la recta final de su mandato como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar marcó ya su distanciamiento con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. El funcionario de Estados Unidos se lanzó en contra del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, criticó su estrategia de seguridad y de inmediato a la Cancillería mexicana le hizo llegar un extrañamiento por estas declaraciones a las autoridades estadounidenses, por este pronunciamiento de Ken Salazar. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, pues habló de la cooperación de seguridad y de un supuesto presupuesto que puso sobre la mesa Estados Unidos y que no aceptó México. Y bueno, pues criticó la austeridad, la política de abrazos no balazos. Le vamos a tener todo el detalle y con esto comenzamos las noticias de la mañana. La estrategia de abrazos no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención, pero esos son programas que deben de seguir y programas que apoyamos nosotros muchísimos en la parte de los Estados Unidos. El otro lado es cumplir con la ley. Y ahí es donde cuando se dice nomás, pues no hay problema. Tenemos estas cifras que le dicen al pueblo que no hay problema, no está basado en la realidad. La realidad es que el pueblo de México, y esto es empresarios, son los miembros de la prensa como ustedes, son los que trabajan en las esquinas de las calles, son los que tienen ranchos. Es como el vaquero en Sinaloa que lo mataron este fin de semana porque era líder, no viven en seguridad. Y eso se tiene que ver muy claramente que es un problema muy grave de México. Bueno, pues así de duro y de puntual, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, arremetió contra la administración del expresidente López Obrador. Aseguró que la estrategia de seguridad de abrazos no balazos no funcionó, razón por la cual hoy México atraviesa una crisis de inseguridad. El diplomático estadounidense lamentó que el expresidente rechazara apoyos e inversiones por más de 32 millones de dólares en materia de seguridad por un asunto ideológico. Y unas horas después, la Secretaría de Relaciones Exteriores envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos. En esta nota, el gobierno federal manifestó su extrañamiento por los mensajes emitidos por el embajador de Estados Unidos en nuestro país. Y la verdad de todo es que las cifras pues le dan la razón a Ken Salazar. De acuerdo con la encuestadora T-Research, en la administración del expresidente López Obrador, pues asesinaron a una persona cada 15 minutos, es decir, 94 asesinatos diarios, con lo que suman 199.621 homicidios dolosos en su gestión en los casi 6 años de gestión de López Obrador. Estos datos son 43.555 más asesinatos que en el sexenio de Peña Nieto y 79.158 más que con Felipe Calderón, que tanta se ha cuestionado, tanto se cuestionó y se sigue cuestionando la estrategia frontal de Calderón contra el narcotráfico y los grupos criminales. Bueno, pues con todo y eso hubo más muertos en el sexenio pasado de López Obrador. Incluso el tema de la inseguridad dividió opiniones al interior de Morena. Este lunes el senador Higinio Martínez, ex senador morenista, exigió frenar la violencia que se vive en varios estados del país. Al día siguiente, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, le respondió y esto fue lo que dijo. Hay mucho reclamo en materia de seguridad hacia el pasado, de uno y de otros lados, cuando lo que hoy tenemos que evitar es lo que sucede, lo que anoche sucedió en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, una masacre. A eso se le llama una masacre, una matanza de más de 5 personas y más heridos. O la de anoche, si no me equivoco, en Querétaro. Eso es lo que hoy no debe haber ya. O lo que pasó en Guerrero.
¿Quién habla ya de un presidente municipal, de una capital, de una entidad, que fue asesinado y decapitado? Y no sé si ya los detuvieron. O de la matanza de los comerciantes en Guerrero, de esto. Eso es lo que hay que hablar. Es lo que hay que atajar, hay que parar el horror que se está viviendo en este país. No tiene razón, Higinio. La verdad es que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno del presidente López Obrador hace 6 años recibieron un país hecho pedazos, yo lo he dicho siempre, lo dije antes, incluso escribí sobre eso hace 13, 14 años, un libro que se llama Escuadrones de la Muerte y describía la situación del país hace 14 años y la lucha ha sido incesante, constante, sin tregua. Por eso no coincido con el senador Higinio. El país va a recuperar su paz y tranquilidad. Y mientras tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió este miércoles con integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano para dialogar sobre la construcción de la paz y el desarrollo del país. En este encuentro, los obispos le pidieron combatir a los grupos delictivos a través de una estrategia efectiva que garantice la seguridad en las comunidades. En tanto, los senadores por unanimidad aprobaron la reforma que da mayores facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La información en la siguiente nota. Por unanimidad, senadores aprobaron dotar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de mayores facultades, entre ellas la de investigación de delitos. Legisladores de oposición vieron con buenos ojos el fortalecimiento de los policías locales, así como el establecimiento de una coordinación entre los 3 órdenes de gobierno para lograr la paz en el país. Sin embargo, mencionaron algunas preocupaciones de la reforma al artículo 21 constitucional. Nos preocupa que se condicionen los recursos de las entidades federativas a través de la facultad de fiscalización de recursos de la nación. Más, como se dijo en la discusión de esta iniciativa, cuando los ingresos de las entidades para seguridad se han visto mermados sistemáticamente. Morena y los aliados mencionaron algunos ejes fundamentales de esta modificación. La segunda reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un fortalecimiento del mando civil responsable de coordinar y dirigir la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Es reforzar ya también la reforma constitucional que hicimos y que tuvo que ver con la Guardia Nacional. El segundo punto es la inteligencia y la investigación. Todos sabemos que en la seguridad pública la inteligencia previene la comisión de delitos. La Secretaría tendrá también la coordinación del Sistema Nacional de Inteligencia en materia de seguridad pública. La dependencia formulará, coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, políticas y acciones respectivas. Verónica Macías, Heraldo Media Group. Pues cómo están las cosas en la relación México-Estados Unidos, que ya el embajador Ken Salazar, que está en sus últimos días, pues criticó a Andrés Manuel López Obrador. Al principio eran muy amigos, ¿no? Se decían el amigo Ken Salazar, el amigo López Obrador, iba tiro por viaje a Palacio Nacional a platicar con López Obrador. Bueno, salía incluso a decir frases que apoyaban al gobierno y las estrategias, las políticas públicas de López Obrador. Así de cercano era Ken Salazar, que ahora pues se ha convertido en un feroz crítico de la administración anterior. Y más allá del tema político, diplomático, la verdad de todo, y como le presentamos los datos, pues tiene en buena medida razón Ken Salazar sobre la violencia, la inseguridad incesante en el gobierno pasado, en el gobierno de López Obrador, y que pues acabó con una cifra de homicidios dolosos, de asesinatos, por lo menos los registrados, porque hay muchos desaparecidos y muchos que no se registran oficialmente, como lo que está sucediendo ahora en Sinaloa
y con otras matanzas, que no se registran oficialmente el número de asesinatos. Pero bueno, los oficiales fueron casi 200,000 asesinatos en el sexenio pasado, superó por mucho al de Calderón y al de Enrique Peña Nieto. Entonces, a la luz de esos datos que son oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública en México, pues no se puede ahora sí que refutar o revirar a Ken Salazar. Ciertamente ya no está López Obrador para responderle en las mañaneras en Palacio Nacional. Seguramente hoy lo hará Claudia Sheinbaum, porque esto fue nota ayer y hoy en los medios, en todos los periódicos. Es nota principal estas declaraciones de Ken Salazar, pero reflejan una realidad muy dolorosa y trágica para México, que más allá de responder de igual manera en términos narrativos, pues tiene que aplicarse más bien el gobierno actual, ahora ya con la responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ken Salazar está de salida y los demócratas están de salida de la presidencia de los Estados Unidos, pero no se augura un mucho mejor panorama. Al revés, se antoja todavía más difícil y complicada la relación de México con Estados Unidos a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, su retorno a la presidencia de Estados Unidos este 20 de enero, que tomarán las riendas del gobierno, y que bueno, con los integrantes del gabinete que ha ido presentando Donald Trump, todos críticos férreos, más feroces que lo que dijo ahora Ken Salazar de México, que consideran a México un narcoestado, que consideran que se debe combatir a los cárteles del crimen organizado en territorio nacional porque son terroristas, que México es el que les envía toda la droga y el fentanilo que están matando más de 100,000 estadounidenses al año, que se debe de cerrar la frontera con México en ciertas zonas para evitar que pasen los migrantes indocumentados, tanto los centroamericanos como los mexicanos, que se debe de ponerle aranceles a México porque están utilizando las empresas, pues sí, el Tratado de Libre Comercio para triangular con China y enviar productos a Estados Unidos. Un caso particular es el del acero y el aluminio. En fin, todo esto lo han dicho en algún momento quienes ahora están propuestos por Donald Trump para integrarse a su gabinete y que pues van a integrarse en tanto de aquí a que tome el gobierno serán funcionarios de transición, pero en cuanto llegue el 20 de enero tendrán ya la posibilidad de tomar decisiones como secretarios de Donald Trump. En fin, así las cosas, no pintan nada mejor el panorama con los republicanos, así que será una relación pues muy complicada, muy difícil. Tiene que ser muy inteligente el gobierno mexicano con operadores políticos muy eficientes para que esta relación no se convierta en un desastre para México en todos los sentidos. Así que, pues, lo que dijo Ken Salazar yo creo que tiene mucha razón, pero pues ahora sí que a toro pasado. Ahora lo que importa es la estrategia hacia adelante de seguridad, la cooperación con Estados Unidos y sobre todo la operación política con el equipo de Donald Trump.